Y pues ahora siguen más buenas noticias, porque tengo un invitado para predicar, nuestro hermano Fernando Wong. Quisiera decirle que lo recibiéramos con un aplauso, pero sí hay aplausos, hermano, allá en las casas, y aquí hay también unos 5 aplausos también. Hermano, qué gusto tenerlo aquí. Gracias por ser parte de nuestra familia, parte de nuestra iglesia y del ministerio. Adelante. Amén. Gracias por esos 5 o 7 aplausos aquí y todos los que están en línea. Gracias, Alcance Televisión, Radio Alcance, Amazon Fire Stick, Roku y todas las plataformas en donde nos miran. Iglesia, qué bueno es estar en casa, aunque usted esté en casa, también nosotros aquí estamos en casa. Si no me entendió yo tampoco, pero bueno, quedamos con eso hoy. Sean todos bienvenidos, pónganse de pie donde estén ahí en casita, acá en el templo, los 4 o 5 que estamos. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta tarde te damos las gracias, Señor. Gracias por permitirnos compartir tu palabra. Gracias porque hasta aquí nos has sostenido, Padre. Gracias porque la diestra de tu justicia está con nosotros. Gracias por la salud y sanidad en nuestras familias, en nuestros familiares. Te pedimos, te rogamos, papá, que tiendas tu mano sobre aquellos que están en cama, que están enfermos. Levántalos, Padre, sánalos. Nosotros seguimos hablando vida en esta vida y vida después de esta vida, Señor. Que se haga tu perfecta y santa voluntad sobre la vida de cada uno de ellos, de mis hermanos, de los que no lo son, pero van a serlo, Padre. De los que aún todavía no lo saben, pero van a ser tocados por tu gracia, por tu amor, y se van a volver a ti. Asimismo, Padre, este barro se pone en tus manos. Moldéame, Padre, úngeme, guíame, pero sobre todo, papá, que sea tu palabra la que sea expuesta en esta tarde. Palabra de Dios, no palabra de hombre. Que sea de bendición para los oídos, para la gente que está del otro lado viendo o escuchando, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos, amén. Bueno, le invito a que vaya al libro de Reyes, capítulo 1. Capítulo 1. Perdón, no es cierto. Primera de Reyes 18. Ahí voy. Espérenme un segundito porque... Capítulo 18 y vamos a leer desde el versículo 38. ¿Ok? Y dice así: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Y nos pasamos al capítulo 9, verso 1. Y lo leemos, dice el título: Elías huye a Oreb. Capítulo 19, verso 1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro,
se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ahí vamos a dejarlo por ahorita. Fíjese que cuando estaba yo escuchando estos, de veras pueden sentarse aquí en casita y en donde estén. Ahí en su patio que hizo altar para escuchar, para ver este culto, y todos los que siguen. Fíjate que nos narra la Biblia, cuando estaba leyendo esto me encantó. El título original que le íbamos a poner al mensaje era El bipolar de Elías. Pero dada la magnitud de cómo se presentó esta historia, que en lo personal es una historia que me cautivó la cuarta vez que la leí, porque tiene muchos puntos que de repente creo que algunos de los cristianos llegamos a este punto y de los no cristianos también. Así que vamos a tratar de desarrollarla, porque van varias etapas que nosotros hemos pasado y que Elías pasó aquí, y que a veces yo me pregunto, Señor, háblame, y a veces Dios está hablando y no hacemos caso, no le oímos. Narra la Biblia la historia del profeta Elías en un momento en que hacían una suerte de concurso en el Monte Carmelo para saber quién era el Dios verdadero. Dice que por un lado estaban los profetas de Baal, que eran algo así como 400 profetas. Baal era considerado el dios de la fertilidad. Más aparte, estaban reunidos otros cerca de 400 profetas que deificaban a otros dioses, ellos con respecto a lo que era la agricultura. Entonces, más o menos eran 800 profetas contra Elías y su Dios Jehová. La temática del concurso era que se les iba a dar un holocausto, un animalito, a cada bando. Había acabado una especie de ¿cómo se llama? Estanque alrededor del holocausto donde pusieron agua. Te podían hacer cualquier conjuro, hechizo, declaración, profetización, malabar, acto, conjuro, para que sus dioses le respondieran. El dios que consumiera el holocausto, en este caso el animalito, sería el dios que sería el absoluto y el pueblo lo seguiría. Iniciaron los 800 profetas haciendo de todo lo que ellos conocían y tenían a su mano para atraer la atención de su Dios. Empezaron temprano. Y dice la Biblia que pasó el tiempo y por allá del mediodía no había habido ni una chispita, ni una hojita se había caído, nada. El animalito seguía pues volteando para todos lados, estaba ahí amarradito. Y el holocausto no se consumió. Entonces fue el turno de Elías y su Dios Jehová. Dice, y aconteció al mediodía, versículo 18, capítulo 18, versículo 27, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en voz, porque Dios quizá está meditando, tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, hay que despertarle. Los profetas seguían clamando a grandes voces, y siguieron gritando y gritando frenéticamente, pero pues no pasó nada. De repente, cuando llega el turno de Elías,
él ofrece una oración a Jehová. Y esta oración dice más o menos así, en el mismo capítulo 18, versículo 37 dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Cuando yo leí esto, dije, esta oración es digna de una trama en Hollywood. Esto es digno de un cortometraje bien hecho, de un largometraje, o hasta de una serie. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Sisón, y allí los degolló. Fíjense lo que sucedió aquí, ¿eh? Los 800 profetas no pudieron hacer nada contra Elías y Jehová. Pasaron muchas horas y no sucedió nada. Entonces Elías ora a Jehová. Jehová hace caer fuego, consume el holocausto, las piedras, el polvo, y aún la zanja que estaba llena de agua la hizo hacia un lado. ¡Wow! Después de esto, el rey Acab, esposo de Jezabel, Jezabel era una mujer muy perversa, que había asesinado, le habían dicho que Elías había asesinado a sus falsos profetas. En el acto, la ira estaba consumiendo tanto a Jezabel, que después de blasfemar, dar vueltas y sacar, yo creo, espuma por la boca, tomó su celular, buscó el número de Elías y le mandó un WhatsApp diciéndole: si tú eres Elías, yo soy Jezabel, y los dioses me castiguen duramente si mañana a esta hora no he hecho contigo lo mismo que tú hiciste con esos profetas. Ahora, acto seguido, Elías huye. Cuando lo estaba yo leyendo, me imaginaba a Elías limpiándose la sangre, lavándose, y de repente le sonó el teléfono y sacó Jezabel. ¿Qué querrá? Porque además Elías no era ajeno a Jezabel, porque Elías, siendo profeta de Dios, le profetizaba mucho a los reyes en ese entonces, Acab y su esposa Jezabel. Pero sus profecías para ellos siempre eran obscuras. En cambio, todos los profetas que Elías había asesinado querían deificar a los reyes, o sea, levantarlos a nivel de dioses y ahí conservarlos. Obviamente, Jezabel y el rey Acab pagaban muy bien para mantener a sus profetas, los cuales Elías había degollado. Entonces, este fue el coraje de Jezabel, que aparte de que él no se rendía hacia ella, aparte de que Elías le pronosticaba siempre días oscuros y no la tomaba en cuenta como la diosa que ella quería llegar a ser, se emberrinchó, se enojó y le mandó el mensaje. Elías huye. Y, por ejemplo, esto me deja pensando. Por eso decía yo que el bipolar de Elías, porque entra en unas etapas que de repente son entendibles cuando estamos en el problema, pero cuando no tenemos problemas y lo leemos, siempre como que nos cuesta trabajo entender el porqué de la situación de él. Obviamente no estamos en esa posición. Primero, ¿qué es lo que hace?
él, siendo profeta de Dios, entregado a Jehová, entra en una suerte de concurso para demostrar quién es el Dios verdadero. Prueba inconfundible de que la fe de Elías es muy grande hacia Jehová, y Jehová se ve ha manifestado a Elías más de una vez. Su obediencia de Elías era contundente, su creencia era absoluta, no cabía duda en él de que Jehová era Dios, el Dios verdadero, tal y como el pueblo lo clamó cuando se lo dijeron, cuando derramó el fuego sobre el holocausto. Entonces, a mí me extraña que después de haber hecho tal proeza y de haber aniquilado 800 profetas, le llegue un mensaje: tenga miedo y huya. Claro, dicen por ahí que hay que tenerle mucho miedo a las mujeres, ¿verdad? Pero bueno, se lo dejo de tarea. El pánico de Eliseo. Fíjese la versión, Dios habla hoy en el versículo 19 de Primera de Reyes, verso 3, dice así: Elías se dio cuenta de que corría peligro y para salvar su vida se fue a Beerseba, que pertenece a Judá, y allí dejó a su criado. Luego él se fue hacia el desierto y caminó durante un día hasta que finalmente se sentó bajo una retama. Era tal su deseo de morirse que dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y todavía me confundí más. Primero es un héroe, luego le tiene miedo a un mensaje, y luego le pide al Señor un ángel de muerte. O sea, yo veo aquí un Elías disminuido y muy confundido. Primero huye para salvar su vida y ahora le pide a Dios que le envíe un ángel de muerte. Fíjese, Eliseo experimenta las dos fases que todos alguna vez hemos pasado. ¿Cuáles son? El salir corriendo sin rumbo, acostarnos cansados, esperando no despertar jamás. ¿Se identifica conmigo? Yo he pasado por esas. A veces nos falta el valor para enfrentar lo que hemos hecho. Y cuando vienen las consecuencias, lo primero que hacemos es salir corriendo, no enfrentarlas, darle la espalda. Y muchos de nosotros, después del cansancio, del estrés, de lo agobiante que es estar pensando la solución y que no llega, de postrarnos y querer que Dios haga nuestra voluntad, no la de Él, y que resuelva mi problema en este momento, porque ahorita es cuando te necesito. Después de esa batalla, porque Dios no contesta, no trabaja así. Dios es Dios, algo que muchas veces no entendemos. Dios hace su voluntad, no la nuestra. Dios actúa en el momento preciso, no cuando yo quiero que actúe. En una ocasión estábamos compartiendo un mensaje y le dije a la gente: si yo declaro, si yo hablo, si cada vez que yo te digo enfermedad, quítate, se quita, si cada vez que yo te digo levántate y anda, andas, ¿para qué quiero a Dios? ¿Para qué lo quiero? Si tan solo yo hablar, declarar, se hace, se cumple. Por eso no pasó nada con 800 falsos profetas, porque no son ellos, es Jehová, es Jehová. Y en este momento Elías eso no lo estaba pensando, no lo estaba analizando. Él se vio sumergido en una amenaza de muerte y huyó y cayó dormido, esperando no despertar más.
Dios le despierta, le dice que coma, y luego se volvió a dormir. El ángel del Señor lo vuelve a despertar y le dice que coma porque le espera un largo viaje. En este pequeño pedacito fui conmovido grandemente porque una vez más comprobé que Dios es un Dios personal. Dios es un Dios que está con nosotros en todo tiempo, en todo momento y en cualquier circunstancia. Yo no sé si usted ha tenido hambre alguna vez y sin tener problemas y demás, ha llegado a casa y tiene que esperar por la comida, usted bien hambriento y se empieza a transformar en un ogro o en una ogra. Ahorita mi hermano Manuel Serrano está un poquito delicado de salud, pero él se lo puede platicar muy bien. Le puede platicar cómo es tener a gente que no es de su familia, esperando que sirvan la comida, y decía él que esto parecía un gallinero. Todo el mundo estábamos hablando, ya me balconeé, estábamos hablando y prácticamente gritando y ya no de muy buen humor y... Bueno, usted sabe cómo se pone uno cuando tiene hambre. Después de la comida, después del festín que tuvimos ese día, a los 10 minutos de haber terminado de comer, nadie hablaba. Se escuchaba algún susurro por ahí. Y dijo algo Manuel que dice, se quedó como frase perpetua. Bien sabido es cuando traen hambre, parecen gallinas culecas. Gritan, 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 pero mira, nada más se les llenó la panza y mira, todos caían, hasta sueño les dio. ¿Y sí? Entonces yo me doy cuenta que Dios es un Dios personal, porque antes de darle una instrucción a Elías, antes de decirle que va a tener un largo camino, lo alimenta. Lo pone a dormir y luego lo despierta para alimentarlo. Dios sabe lo que necesitamos. Y en ese entonces Elías necesitaba alimento. Usted y yo, después de una jornada pesada, necesitamos alimento espiritual, pero también material. ¿Para qué? Para fortalecernos. Inmediatamente después lo volvió a dormir para que se calmara, se tranquilizara, y después de estar bien comido y bien descansado, lo vuelve a despertar, le vuelve a dar de comer y le anuncia que coma para que se fortalezca, porque va a emprender un viaje muy, muy largo, de 40 días y 40 noches. Y así emprendió el viaje Elías hasta que llegó al monte de Oreb, el monte de Dios. Aquí Elías entra en otra faceta porque ya viene fortalecido, viene descansado, aun cuando ha caminado 40 días y 40 noches. Viene tranquilo y viene bien alimentado, que esa fue la función de Dios, alimentarlo y prepararlo para el camino. Así como usted y a mí nos ha alimentado física y espiritualmente, y antes de que nosotros naciéramos, en el vientre de nuestra madre ya había puesto todas las herramientas, todo lo que necesitamos para cumplir el propósito para el cual hemos sido traídos. Y de repente el Señor se mete en una cueva y se esconde. Y ahora Elías se pone bíblico. Y Dios le pregunta a Elías, ¿qué haces ahí? La Biblia lo narra así, y el Señor le dijo, sal fuera y quédate de pie ante mí sobre la montaña. Dice, narra la Biblia, en aquel momento pasó el Señor y un viento fuerte y poderoso desgajó la montaña y partió las rocas ante el Señor.
pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Pero después del fuego se oyó un sonido suave y delicado. En otras versiones dice que se escuchó un silencio tal que era audible. Un silencio tal que era audible. Al escucharlo, Elías se cubrió la cara con su capa y salió y se quedó a la entrada de la cueva. Y en esto llegó a él una voz que le decía: Elías, ¿qué haces aquí? Este es el momento en que ahora se pone espiritual. Dice, él le contesta: Señor, he sentido mucho celo por ti, Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza y derrumbado tus altares, y a filo de espada han matado a tus profetas. Solo yo he quedado, y me andan buscando para quitarme la vida. No sé cuál ha sido la reacción de Dios, pero la mía fue de... Y lo que hace Dios después, que es instarle a que se faje bien sus pantaloncitos, salga de esa cueva y vaya y cumpla el propósito para el cual ha sido destinado. El propósito que Dios tenía para Elías. Y lo sé, porque Dios me ha hablado así en mis cuevas. El Señor, cuando se presenta, siempre se presenta con un estruendo. Siempre se presenta con magnificencia. Muchas de las historias de la Biblia, cuando Dios se muestra con mucho ruido, con bombo, con platillo, con truenos, con estruendos, con terremotos. Mas sin embargo, cuando el Señor nos habla, siempre hay un susurro delicado, un goce de suavidad que nos llega a nuestros oídos. Nunca nos habla para exaltarnos, digo exaltante, fuerte. Siempre nos habla pasible, como aquel buen padre que es, dándole instrucción y corrección a sus hijos. A mí me ha hablado en mis cuevas cuando de la desesperación, el abandono, la frustración y tantas cosas contrarias vienen a mi vida. Fíjense que de esto he aprendido que la Biblia es un libro, de derechos, no de justicia. Es un libro que defiende tus derechos, no tu inocencia, ni mi inocencia. De ahí nace una palabra que se llama jurisprudencia. Se entiende por jurisprudencia a la doctrina establecida por los órganos judiciales en el Estado, por lo general el Tribunal Supremo o Tribunales Superiores de Justicia, que se repite en más de una resolución. Esto significa que para conocer el contenido completo de las normas vigentes hay que considerar cómo han sido aplicadas en el pasado. En otras palabras, la jurisprudencia es el entendimiento de las normas jurídicas basado en las sentencias que han resuelto casos basándose en esas normas. Quiere decir que si ha habido un fallo en otro tiempo, este aplica en la actualidad en una circunstancia igual o muy similar. Fíjese, David, el rey David, tuvo jurisprudencia. A mí aplica igual. Miró a una mujer que no era la suya. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David y de Pablo también es su Dios
y es mi Dios. Así que cuando yo dudo de mí, cuando me encuentro en situaciones que no sé cómo resolver, cuando me escondo, cuando intento huir de mis problemas, cuando yo duermo tal vez pensando en no amanecer, o en que por arte de un clic, un chasquido del Señor se desaparezcan todos mis males, mis pesares, y todo sea color de rosa. Y me meto en mi cueva. Voy a la Biblia a buscar a otro que se ha metido en una cueva. Y de repente he leído algunos casos que digo, Señor, ¿y este cómo se metió ahí? Y esa hermosa, dulce voz angelical que me dice, de la misma manera que tú te has metido. Acto seguido viene la pregunta obligada, Señor, ¿y cómo va a salir él de esto? De la misma manera que te pido que tú lo hagas. Fájate, come, descansa y sal y busca ese propósito por el cual has sido creado. Termina la obra que te mandé. Y realmente esto es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Que a pesar de las circunstancias, de los desiertos, de los baches, de que caminemos en el desierto, en el valle de los huesos secos, una de las partes principales que se nos manda es hablar vida. Vida en esta vida y vida después de esta vida, que es el regalo que nos da. En esta hora, quiero orar por ti y por mí. Porque nadie nos dijo que este camino era sencillo. Hay gente que ha nacido con carácter, otra tenemos que formar el carácter en el camino. Y en ese camino hemos aprendido que el valiente no es el que no siente miedo, sino el que aprende a enfrentar sus miedos. Los héroes son los que actúan en tiempo de pandemia, en tiempo de calma. Dios actúa en todo tiempo, pero estos tiempos, los tiempos de desierto, los tiempos de prueba, aparte de formar nuestro carácter, aparte de acrecentar nuestra fe y de darnos ese motivo para seguir y seguir y seguir creyendo y esperando en Dios, son los tiempos en que Dios se glorifica. Jesucristo lo dijo muchas veces. Cuando Él hacía un milagro, siempre decía es para la gloria de Dios. Jesucristo cuando actuaba en el dolor de otra gente, nunca se adjudicó un milagro. Siempre dijo, son para que el Padre se glorifique. Para que entiendan que el Padre y yo somos uno. Asimismo, tú primero debes entender que nosotros y el Padre tenemos que estar unidos como ese uno. Dice por ahí la palabra de Dios, ¿qué nos apartará del amor de Dios? Y con esa máxima grabada en nuestra mente, tenemos que ir y recorrer, que la vamos a regar, la vamos a regar. Que va a haber días nublados, va a haber días nublados. E inclusive va a haber días de tormentas, de tsunami. Porque yo en ninguna parte de la palabra de Dios he encontrado que dice, cree en mí y tu vida va a ser color de rosa y colorín colorado. No, dice, en el mundo vas a tener aflicciones, pero alégrate porque yo he vencido al mundo. Así que en esta hora vamos a orar para que la voluntad de Dios se haga en nosotros, para que el propósito que tenemos
se nos manifieste si aún no sabemos cuál es. Y si sabemos cuál es, que no haya nada de frente, alrededor, ni arriba, abajo, que nos haga movernos de esa meta. Que podamos trazar una nueva ruta, sí. A veces es necesario volver a recapitular. Y a veces, aunque nos metamos en nuestra cueva y no encontremos el Wi-Fi, Dios nos va a decir: ¿qué haces ahí, Wonguito? ¿Qué haces ahí? Sal fuera y párate de frente a mí. Salgamos fuera y parémonos de frente a Dios. Padre, en esta hora yo te pongo a cada persona que esté en aflicción, en dolor, en petición, en ruego. Inclusive te pongo mi vida en esta hora en tus manos, mis anhelos, mis incapacidades, mis faltas de perdón, mis faltas a la gente. Ayúdame, Padre, y ayúdanos, Señor. Sé tú nuestro ayudador, pero sobre todo sé esa guía perfecta, sé esa luz, papá, para que en un momento de oscuridad volteemos a verte, Señor. No perdamos la mirada de ti. Ayúdanos a seguir este camino, Señor. Ayúdanos a entender que eres Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Ayúdanos a entender que sobre toda voluntad está la tuya, papá. Que ante cualquier deseo hay una nota de bien para nosotros de tu parte. Que si todas mis peticiones no se cumplen, no es porque no me quieras o no me hagas caso, es porque tú sabes qué es lo mejor para mí. No queremos decir erróneamente, no aceptamos un no por respuesta, porque entonces ejercería mi voluntad. Se ejercería mi declaración. Y yo oro, Padre, para que entendamos que es tu voluntad y es tu declaración. Es tu bendición la que se riega en todos nosotros, la que inunda nuestro ser. Ayúdanos, papá, a comprender tu silencio. Ayúdanos a escuchar tu voz. Que muchas veces por el ruido que se genera nuestra preocupación, la oración, nuestra ansiedad, y que no te dejamos, papá, hablarnos, no alcanzamos a oírte y entenderte. Padre, te doy gracias por cada persona que ha entendido en momento de desesperación que solo hay una fuente de vida y de vida eterna, y se llama Jehová. Gracias te doy, papá. Oro por cada uno de mis hermanos en la situación en la que se encuentren. Con petición, con ruego, Señor, nos acercamos confiados a ti. Gracias te doy, Padre, por las luchas, por los desiertos, porque han formado nuestro carácter. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Gracias te doy, Padre. Amén. Ay. Mi hermano, si sientes que Dios ha hablado a tu vida, dale un fuerte aplauso ahí donde estás. Ay, gracias, Señor. Gracias, gracias, iglesia. Mi hermano, qué buen gusto tienes para combinarte, de veras. Lo voy a dejar con mi gemelo, pero él sí tiene pelo. Iglesia, ha sido un placer. Dios me los bendiga. Mi nombre es Fernando Wong, lo dijo el pastor. Un saludo a Norma, a Martín,
Ya está ganada, brother. Ya está ganada.